Y contentos estarán ustedes, dos tarijeños. Me acabo de dar cuenta que hoy Tarija se expresa. Les gustará la chacarera, Susana. Bueno, Susana quiere extrañar Tarija, si para en Tarija, ¿no? Sí, yo la verdad que voy muy seguido. Y bueno, además es abril, ¿no? Toca escuchar chacareras, toca estar pensando en Tarija. Es nuestro mes, ¿no, Carlitos? Sí, sí. ¿Han celebrado bien? ¿Se están cumpliendo las promesas de las distintas instancias estatales para Tarija? ¿Cómo está? ¿Qué los reclaman los tarijeños a Tarija? ¿Qué extrañan? ¿Qué necesitan? ¿Con qué sueñan, Susana? Bueno, yo creo que a Tarija le vendría bien una inyección de recursos real, ¿no? Es decir, ocuparte de una inyección de recursos de grandes inversiones, dígase inversiones en cuanto a riego, ¿no? En cuanto a generar mayor cantidad de posibilidades agrícolas, ¿no? Porque finalmente ese es el futuro de Tarija, ¿no? Tarija es el único departamento que curiosamente, a pesar de haber sido el departamento más rico del país y que más recursos, y en un momento con el PIB más alto, incluso de los tres más altos de toda Latinoamérica, ¿no? Es un departamento que desde el 2017 no sale de la recesión. Entonces estamos hablando que a diferencia del país, que el país va creciendo, ¿no es cierto? Tarija no va creciendo. En el tema de la pandemia, la recesión crece todavía muchísimo más y el resto de los departamentos tienen procesos de recuperación mucho más rápida que el de Tarija, ¿no? Que el de Tarija incluso a la fecha ha tardado mucho en reactivarse. Esa reactivación económica hoy por hoy en Tarija no se ha dado. Cuando uno va a Tarija, tú dices, es una fantasía. Ha habido empresarios privados que realmente le han puesto mucho empeño al tema vitivinícola, al tema del turismo y toda esa cuestión. Esa es una gran promesa, ¿no? El vino. Es un presente, pero esa es una gran promesa, ¿no? Pero te enfrentas con una serie de cosas, contrabando a la vuelta de la esquina, ¿no? Vinos argentinos baratísimos en relación precio-calidad, ¿no es cierto? Tan lejos de La Paz y tan cerca de Argentina. Tan lejos de La Paz y tan cerca de Argentina, ¿no? Uno de nuestros... Entonces, ahí hay que pensar a Tarija desde otra dimensión, pienso, ¿no? El momento de la digamos, de esa gran explosión de recursos, han sido recursos que no han sido bien utilizados, ¿no? Y que hoy día ves una ciudad... que con lo que ha tenido, tú dirías, bueno, han crecido, que da... Y Tarija no ha crecido. Veremos los datos en el censo, evidentemente, ¿no? Pero es difícil encontrar trabajo, es difícil encontrar inversiones, es muy difícil en Tarija. Rolando Kempf, representante de la empresa privada de La Paz, hablaba del turismo, de varios emprendimientos en torno al vino, la uva, las flores, pero de uva y flores no se vive cuando se tienen riquezas y cuando han tenido líderes tarijeños que han marcado, ¿no? Jaime Pazamora, hoy su hijo, Paz Pereira. No sé si los liderazgos están a la medida y por dónde va el motor tarijeño, Carlos. No, claro, yo creo que muchos liderazgos no han dado la talla, ¿no? No han dado la talla y hoy Tarija está en un momento de reinventarse, ¿no? Tiene que romper ese cordón umbilical con la Tarija del gas, con la Tarija del extractivismo. ¿Vas a Tarija? ¿Le tomas el pulso, Carlos? Voy alguna vez, cada vez que puedo. Uno nunca puede estar lejos de Tarija. ¿El aeropuerto? El aeropuerto de Tarija está casi igual, está como Tarija, paralizado en el tiempo. Tarija está paralizada en el tiempo. Tarija ha entrado en una cápsula paralizante que es muy parecida a lo que le ha pasado en su realidad económica, política. Por eso yo digo, hoy Tarija debería estar en un momento de reinventarse, de repensarse, ¿no? Ya basta de dejar de pensar que el gas nos iba a sacar. El gas no sacó a Tarija de ningún estadio de desarrollo que pensábamos que podía haberlo hecho, ¿no? Entonces, creo que hoy hay que pensar a Tarija sin el gas, más allá del gas, y pensar en estas otras lógicas que pueden ser mucho más sostenibles. Muchas veces las crisis te generan oportunidades, ¿no? Y creo que eso también, algo de eso puede estar pasando. Uno ve emprendimientos muy interesantes en todo lo que es el turismo vitivinícola, toda la cadena uva vino Singanis, que es muy interesante. Como decía Susana, comparto plenamente, lleno de grandes amenazas por el contrabando, por la competencia desleal que esto te genera. Riego, la falta de
la falta de condiciones básicas para producir, porque Tarija tiene territorio muy pequeño, que más bien debería apuntarlo a los cultivos o a los de alto valor, ¿no? Además de la cadena uva vino Singani, los arándanos, todo lo de los berries, tendría, por la característica del suelo tarijeño, una gran oportunidad, pero tienen no un la jamón tienen. delicioso, pero bueno, hay que, Si hay que ser Tarija no se competitivos reinventa, también en el pasaje de avión. ¿Sabes qué? El tema de lo de los vuelos. Tarija es el vuelo más caro o el segundo más caro del país. Así Entonces es. vos dices, estamos levantando el turismo, se está levantando no precisamente desde el Estado y el apoyo estatal, digamos. No sé, no te digo que de lunes a viernes, el fin de semana, el precio del pasaje debería bajar porque ahí incentivas realmente el turismo y toda esta cuestión, ¿no? Hay que hacer vuelos solidarios de BOA, pero solidarios con Tarija. Solidarios con el turismo, solidarios con la empresa privada, digamos, ¿no? Yo creo que eso sería un aporte fundamental. Tú hablabas de los liderazgos que han surgido en Tarija. Yo coincido con Carlos que son liderazgos de pronto congelados en el tiempo y que de pronto fuera de Tarija puede escucharse, digamos, el nombre, ya, digamos, de Rodrigo Paz como... no ¿Es el sé. más fuerte? ¿Es el liderazgo más fuerte ahora? Bueno, en Tarija no. En Tarija no. Es decir, ni siquiera. si Rodrigo Paz hoy se presenta para jefe de junta vecinal, en Tarija no gana. Es decir, es una persona que en Tarija más bien todo lo contrario, no tiene ese piso de donde parten los liderazgos, ¿no es cierto? A mí me parece curioso porque él, digamos, se proyecta, ¿no? O intenta una proyección y en Tarija no es su piso. En Tarija no tuviera, digamos, como todos los liderazgos nacen de un piso territorial. Rodrigo Paz es imposible que Tarija sea su piso territorial. Si no hoy. es Rodrigo Paz, ¿quién es en Tarija? ¿Qué voces están escuchándose más? bueno, en este momento hay una nebulosa, ¿no? Creo que también hay un momento de recambio de liderazgos, ¿no? Tú tienes un gobernador que ha estado 20 años en la política y creo que ya está en el crepúsculo de su participación política, ¿no? Habrá quienes lo valoran bien, quienes lo valoran mal, ha estado un momento de mucha bonanza económica, pero pareciera que ya no tiene mucha más vida política a partir de lograr la gobernación. Tienes un alcalde de la ciudad de Tarija que también ha cumplido ya un ciclo importante, creo que tiene más vigencia que el gobernador en este momento. Tienes autoridades del Chaco que antes tenían mucha presencia, no solo local, sino nacional, sí. también nacional, y hoy los tienes bastante desapercibidos. Yo veo que también hay una crisis de liderazgo en Tarija y veo muy pocas voces. Yo comparto con Susana, digamos, a Rodrigo Paz se lo valora muchísimo más afuera del departamento, adentro. pero cuando preguntas adentro tiene gravísimos problemas en términos de opinión pública y de valoración de su gestión. Yo veo que hay una nebulosa, creo que todavía no se están posicionando liderazgos nuevos, pero sí una consigna clara. Creo que es un momento de un recambio, te diría, no parcial, casi total, de un liderazgo tarijeño que hay que decirlo, que ha fracasado en la era del gas y que no ha logrado construir lo que debía hacer. Es que Tarija no es gas, Tarija es lucha, es reivindicación, es poesía, es literatura, es música, es creación y esa es una potencia enorme. Más vuelos solidarios con Tarija. Si BOA hiciera algún esfuerzo, estaría yo en estos momentos comiendo jamón y tomando vino tarijeño. Bueno, estamos acá para hablar de Tarija, pero también para hablar del movimiento al socialismo que tiene un tic-tac, digo siempre, que está sonando cada vez más fuerte por los plazos del Tribunal Supremo Electoral, porque ya hemos llegado al punto en el que ni siquiera estas fronteras normativas que está reclamando ya el Tribunal Supremo Electoral logran sacudir a un movimiento al socialismo dividido, divorciado. Alguien dijo que los acuerdos vienen de la etapa de la crisis. ¿Te acuerdas, Susana, cuando estaba armando acá? Tú estabas en Tarija, de pronto podemos partir por acá. Ya no hay vuelta, ¿no? Eso del más que se agarren a besos, creo que ni hablar, ¿no? ¿Cómo harían la fotografía hoy, este 23 de abril, del movimiento al socialismo? ¿Qué dice? A ver, yo pondría, digamos, hoy sobre la mesa, Claudia, antes de iniciar el análisis, ¿no? O sea, que este momento también nos marca la debilidad institucional que estamos atravesando, ¿no? La debilidad institucional del MAS,
pero también una debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto?, que a pesar que da plazos, que a pesar que da ultimátums, ¿no?, pareciera que toda esa fuerza institucional que debería tener un órgano del Estado, ¿no es cierto?, hace aguas el momento de ir a un espacio de un partido político que también tiene problemas de institucionalidad, ¿no es cierto? Y entonces yo veo el primer registro es la falta de institucionalidad, ¿no? Una institución fuerte que reclame lo que tienes que hacer, porque capaz, evidentemente tú dices, el reloj está ya, ¿no? O sea, ya, mañana, era para ayer el asunto, ¿no? Pero algo, no sé, yo me atrevería a pensar que el tribunal no le va a quedar de otra que dar un tiempo más, como lo ha pedido Evo Morales ayer en su conferencia de prensa, porque definitivamente esto no encuentra salida, ¿no? Entonces, agrandar los plazos, esos mandatos, si tú quieres, de un tribunal electoral, parece que hacen aguas frente también a un partido que yo te diría que el problema central que tiene son falta de mecanismos institucionales para resolver diferendos internos. No solamente le pasa al MAS, lo has dicho tú en tu introducción y yo coincido, pero es que el MAS realmente es el partido político que hoy día prácticamente ocupa todo el campo político, ¿no? Entonces, lo que vaya a suceder con el MAS es definitivamente referencial a lo que sucede en todo el campo político, ¿no? Entonces, yo lo primero que marcaría es que este momento también nos advierte algo que no es nuevo, ni es un hallazgo, ni nada de aquello, que es la falta de institucionalidad. Susana, cambiaríamos la palabra institucional por crisis política y sí, en el Tribunal Supremo Electoral tal vez una fragilidad respecto de la fuerza que tendrían que tener las autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, porque serán acusadas de cualquier cosa. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, vendrán y les dirán que están politizados, desde Hassan Teufel hasta Tawichi, ¿no? Que se pronuncia con más facilidad que el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay más bien una fragilidad institucional y dentro del MAS yo creo que ya es la guerra política pura y dura, ¿no? Carlos. Bueno, tú decías cómo te imaginas en una fotografía hoy el 23 y yo creo que estamos en la fotografía de la polarización destructiva, ¿no? Donde hay dos bandos atrincherados que están permanentemente intercambiando munición pesada, ¿no? Ahora, yo no le tengo miedo al conflicto en la política, el conflicto es la esencia de la política, ¿no? O sea, cuando entendemos a la política por afuera del conflicto, estamos desnaturalizando la ontología misma de la política. Pero hay dos tipos de polarizaciones, ¿no? Una polarización con causa, que es la que supo entender en su momento el movimiento al socialismo y supo a partir de un liderazgo y a partir de un proyecto político y a partir de un gobierno construir lo que hoy es el Estado plurinacional. Y hay otro tipo de polarizaciones que son sin causas, polarizaciones vacías, ¿no? Y yo siento que hoy en el ambiente se puede detectar una polarización sin causa, cuya única causa es la disputa por el poder, por la silla del que manda, por quién va a comandar algo, en vez de estar preocupándose en cómo se reinventa la construcción de lo plurinacional. Creo que ahí sí se ha quedado un poco estancado el proceso de transformación política y eso es lo que le debería estar preocupando al MAS, cómo reinventarse. ¿Se cerró un primer ciclo? Yo creo que sí, se cerró un primer ciclo y creo que había la expectativa, después de retomar el poder con toda la épica que tiene el 2020, de repensar lo plurinacional, de que llegue un segundo momento de lo plurinacional que conecte con nuevas causas, con nuevas formas de organización desde los jóvenes, que se rejuvenezca, ¿no? Y creo que eso hoy ha quedado entrampado con esta pelea que no está permitiendo repensar la construcción de lo plurinacional en un momento 2.0 y que te está enfrascando en una pelea de poder por el poder. Difícil hablar de los proyectos, de los ciclos, de cómo continuar esto que se iniciaba el 2005 con votación, el 2006 ya con gestión. Difícil cuando los actores están peleando pues los liderazgos, las candidaturas, no hay un campo
común para pensar en grandes proyectos, ¿no? Ya no se habla del proceso de cambio, se habla del proceso de industrialización. Los unos ya no mencionan a Evo Morales y si lo mencionan es para destrozarlo, los otros tampoco a Lucho. Incluso en los textos de opinión me fijaba, por ejemplo, Jorge Richter escribe en El Animal Político este fin de semana, no nombra a Evo, no nombra a Lucho, todos están pisando huevos, todos viendo un poco cómo cambia esta cosa, no hay un debate sobre las ideas y estas esferas peligrosas pueden ser caso Hotel de las Américas, el caso terrorismo, pueden ser los casos de corrupción, es decir, están yendo a la pelea dura, desleal, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas interesantes. Lo que ha dicho Carlos, esa falta de horizonte, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos a ir? ¿Por qué me quiero quedar en el poder, Claudia? Esa respuesta nadie nos la ha dado, ¿no? ¿Por qué Evo Morales quiero volver? ¿Y por qué Luis Arce me quiero quedar? Perfecto. ¿Por qué no? Es decir, esa respuesta no nos la han dado. Richter efectivamente habla ya de una agonía del proceso de cambio, ¿no? Pero nadie nos habla, y yo te digo, voceros de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de los entornos, ¿no es cierto?, de cómo replantear, ¿no?, la respuesta de decir, oigan, señores, yo quiero ejercer mis derechos políticos y quiero hacer esto para A, B, C, D, que coinciden ideológicamente con el proyecto del 2005 en A, B, C, D. Eso no existe, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que esta pelea, con todo lo que has mencionado, y podríamos nombrar cosas más cosas y cosas de todos los días, munición pesada, lo que decía Carlos, la portada de tu periódico de hoy día, es decir, ¿no? Pero yo creo que ahí se está corriendo un peligro muy grande, digamos, desde los liderazgos del propio movimiento al socialismo, el momento que también hay un descuido por el instrumento político. ¿Qué te quiero decir? Estás a 5 minutos de proscribirlo porque no sos capaz de sentarte con una dirigencia y ponerte de acuerdo. Yo cada vez veo menos posible que estas dirigencias vayan a sentarse y poner unos acuerdos mínimos. Cada vez lo veo más complicado. Por ahí se hace, pero yo cada vez lo veo más complicado. Y entonces ponen en vilo a el instrumento político, ¿no es cierto? Un instrumento que uno dice, bueno, mañana se deshace el MAS y ya está. No. El movimiento del socialismo significa algo distinto que lo que significan los otros partidos políticos. Cuando pierdan personería jurídica. No. Ojo con la pérdida de la personería jurídica. Ahí es donde quiero ir. Cuando tú hablas con el mundo campesino, ¿no? La respuesta, y esto es muy linda la investigación de Fernando García, cuando te dicen, el MAS es mío. El MAS me pertenece. Yo no soy del MAS. El MAS es mío. Y esa lógica está instalada en el mundo campesino, en el mundo popular, etc. Yo creo que existe o no existe un análisis serio de parte de las alas, ¿no?, en cuanto a lo que significaría y a la responsabilidad política que significaría dejar al movimiento popular campesino originario, ¿no es cierto?, sin representación partidaria. Tú dirás, bueno, pero mañana agarran y no sé, se traen unas siglitas, se las sacan, no sé, agarran, compran, se asocian, no sé qué, como ha hecho Comunidad Ciudadana en el 2020, ¿no es cierto? Esto no se hace de esta forma, o en el 19, mejor dicho. Esto no se hace de esta forma dentro del movimiento del socialismo, porque es la primera vez que sectores que han estado históricamente excluidos alcanzan un instrumento que no tiene necesidad de mediación de nadie y que les permite alcanzar directamente el poder. Entonces me parece que ahí además existe no solamente este enfrascamiento en peleas políticas, sino una falta de análisis y de evaluación de lo que esta práctica luego les significaría en el propio MAS. Es decir, la factura no es solamente aquella que ayer o varias veces lo ha dicho Álvaro García Linera, oye, se va a perder el poder, sino lo que pierdes dentro del instrumento político, ¿no? Y ahí, digamos, la única esperanza sería, ¿no?, organizaciones sociales de base que agarren y te digan, oiga, señores, estos señores por intereses
particulares, ¿no es cierto?, que hasta la fecha no comprendo muy bien por qué, están a punto de dejarnos sin nuestro mecanismo de representación. A mí eso me parece tan grave como cortarte la huipala del uniforme. Esta mañana estuvo en La Razón Radio Tawichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral, y decía algo que conecto con lo que acabas de mencionar, Susana. Habla de un proyecto para permitir que las organizaciones indígenas y campesinas participen en las elecciones generales, evitando así que sean utilizadas como escaleras políticas. Y dijo el vocal Tawichi, yo soy representante indígena, así que tengo que defender. He instado a los legisladores a respaldar estas propuestas para evitar lo que se ha vivido el 2019 y dice plantear este proyecto que se fundamenta en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado, que establece que las organizaciones indígenas originarias puedan presentar candidatos sin necesidad de formar parte de un frente político. Y esto hay que tomarlo obviamente con pinzas, como todo. Hoy todo sí, hay porque que mirar de doble lado. Tawichi debería, digamos, leer un poco las propias leyes y leer qué significa una agrupación ciudadana también, ¿no? Es decir, esa propuesta es una agrupación ciudadana, eso ya existe en la normativa. Lo que yo te digo es que hay un movimiento campesino, un movimiento popular que ha creado un instrumento político y que un instrumento político que ha ido más allá de los liderazgos, y creo que lo hemos hablado alguna vez, Claudia. El 2019, cuando Evo estaba fuera del país, después de que se da el golpe de Estado, y todavía no se sabe quién iba a ser el candidato, ¿no es cierto?, porque Luis Arce lo posiciona de candidato a finales de diciembre, si tú recuerdas, ¿no es cierto? Mediados de diciembre. Sí. Pero existen unas 3 semanas de un vacío absoluto, que no sabías qué iba a pasar con el MAS, quién iba a hacerse cargo del MAS, no sé qué. Ahí le tiraron encuesta y el MAS tenía 32% de intención de voto. En el momento en que el líder histórico del MAS, lo habían sacado de la forma más horrorosa que te puedas imaginar, y que sus intenciones y cómo la percepción sobre Evo Morales estaba en sus bajos históricos, ¿no es cierto? Entonces, ese movimiento político es, por supuesto, mucho más grande, creo yo, que liderazgos determinados, y se ha mostrado capaz de articular y de actuar al margen de los liderazgos, ¿no es cierto? Y me parece tremendamente peligroso de parte del MAS, cualquiera de las alas que sea, ¿no es cierto?, pensar en que pueden deshacerse de la sigla política sin ninguna consecuencia de su propia militancia. ¿Se animan a hablar de la calidad de los liderazgos? Por supuesto, de Evo Morales, de Luis Arce, de Andrónico, del propio David Choquehuanca. Evo se está desevizando. Lucho es un líder que da la talla para un segundo momento. ¿Qué está haciendo y qué pretende David Choquehuanca? ¿Qué potencial tiene Andrónico? Porque llamar a los jóvenes por llamar a los jóvenes, hay que ponerle nombre, hay que ponerle candidatos, pues. A ver, todos los liderazgos al interior del MAS están atrapados en esta esfera y en esta guerra sin cuartel, ¿no? Y eso los afecta a todos, a unos más, a otros menos, algunos se esconden más, otros son más visibles, ¿no? Cada uno juega su juego político, ¿no? Yo veo un Evo Morales que en su momento él supo, y ahí con lo que planteaba Susana, ¿no?, el gran problema del bloque popular boliviano en términos históricos ha sido la falta de construcción de una identidad política electoral conjunta, ¿no? Y eso lo logró el MAS, ¿no? Durante décadas siempre hubo una presencia social, popular. Bolivia tiene una tradición extraordinaria en eso, ¿no? Y supo a través del MAS construir un instrumento que pueda representar a ese campo popular que no había sido hegemónico durante años, ¿no? Y Evo Morales en ese momento tuvo la capacidad de abrazar a la izquierda urbana tradicional, los movimientos sociales, el movimiento campesino, obreros, lo indígena, obreros. O sea, tuvo una capacidad enorme de hacer política después de abrazar clases medias, ¿no? O sea, Aglutinar, construyó, pero algo en términos políticos central,
¿no? Y yo veo un Evo alejado de ese Evo, ¿no? Un Evo que en vez de evolucionar políticamente ha involucionado, ¿no? Que en vez de abrazar, repele, en vez de conquistar, espanta, en vez de generar puentes, dinamita puentes, ¿no? Y creo que eso lo está desevificando, si vale el término. ¿Y al frente cómo ves a Luis Arce? Yo veo, ¿compensando esas debilidades, ocupando esos huecos, ocupando esos espacios, yo lo veo más calculando, ¿no? Cuando te decía que hay unos que salen más y otros que salen menos, creo que Luis Arce, en términos políticos, administra más sus apariciones, ¿no? No aparece tanto, no habla tanto de política. Hablan más por él, ¿no? Habla más por él, ¿no? No está todavía cumpliendo un rol político, ¿no? Hoy se ve al frente. Si tú ves la confrontación hoy, parece que es la confrontación Evo versus organizaciones sociales. Y en eso yo creo que ha jugado hábilmente Arce, digamos, porque Arce está con las organizaciones sociales, eso es evidente, ¿no? Con las organizaciones sociales con Arce. Mutuamente. Ves un David Choquehuanca desaparecido en acción, yo no lo veo presente en la vida política, seguramente tejiendo algunas cosas por abajo, ningún político duerme. Ves a Andrónico que tiene luces, pero también tiene sombras como esta de la 348, ¿no? Un tema bandera del progresismo, no lo puede agarrar así, Andrónico se equivocó, ¿no? Entonces, ves ahí varios liderazgos, unos que salen más, otros que salen menos, pero al final todos enfrascados en esta burbuja que al final va a ser tóxica para todos. No sé si habrá un gran ganador, nadie va a salir ileso, pero sí va a haber ahí daños muy fuertes y habrá que ver quién hace mejor la administración de daños, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos? Sí, a ver, yo creo que efectivamente Evo hoy día no es ese gran Evo aglutinador, creo que eso tiene que ver un poco con la propia personalidad de Evo Morales, pero también con el conjunto de personas que lo rodean Evo Morales, ¿no? En una actitud tremendamente tóxica, en una actitud de si no lo estoy haciendo yo está mal hecho. Desde el famoso entorno. El famoso entorno, desde amenazas sostenidas, digamos, ¿no? Desde llamadas de traición y nada es otra cosa que traición, ¿no? O sea, sin ningún pensamiento político por detrás, han vaciado toda posibilidad de ideas, ¿no? Entonces lo veo atrapado ahí a Evo, ¿no? Pero también, claro, que veo un Arce que vos decías, ocupa esos espacios, no los ocupa, ¿no? Ahora, por supuesto que nosotros estamos hablando de dos liderazgos absolutamente distintos, ¿no? La primera valoración que se le hacía a Luis Arce era, si tú recuerdas, el 21, Claudia, era que no salga tanto en medios de comunicación. Es decir, una cosa que la gente había valorado era un Arce más bien más distante de los medios de comunicación, más concentrado en la gestión, ¿no? Es decir, yo me encontraba con un amigo en la calle y me decía, estoy súper contento porque siento que vivo en Holanda. ¿Por qué? Porque hace años que no lo escucho al presidente, ¿sabes? Entonces, y eso, claro, ¿no? Pero evidentemente en un momento cuando la situación se crispa, no solamente por la crisis política que se está viviendo, hay evidentemente una crisis social, hay evidentemente una crisis económica, ¿no es cierto? Tú extrañas, sí, un liderazgo que conduzca mejor las ideas, conduzca mejor, conduzca el destino del país, te diga, mira, nosotros vamos a ir por acá, estamos yendo por acá, estamos haciendo esto, él dice que no hay crisis, bueno, yo digo que no hay crisis por tal y por tal y por tal razón, ¿te das cuenta? Entonces, de pronto, ese silencio empieza a ser un silencio que más bien preocupa, ¿no? Les voy a hacer una última pregunta que tiene que ver no con arcistas y luchistas sobre quién, sino más bien sobre quiénes dinamitan y quiénes articulan. Pueden ser intelectuales del MAS, pueden ser diputados de organizaciones sociales, pongan el plumaje que quieran a los actores. ¿Quiénes dinamitan más y quiénes recomponen más? ¿Se animan a dar nombres así por los dinamitadores? Comenzaremos. ¿Quiénes dinamitan de un lado o de otro? ¿Quiénes dinamitan? A ver, bueno, vamos con los que conocemos todos públicamente, A ver. ¿no? Bueno, yo veo un Héctor Arce parlamentario,
el capitán de la dinamita. ¿No es de la OEA? No, Héctor Arce Saconeta, ¿no? El parlamentario. Por otro lado ves un Rolando Cuellar también dinamitador, digamos. Yo creo que desde mi punto de vista, creo que ellos son los dos representantes de la dinamita. Sí, yo creo que hay muchos más, pero yo coincido en esa apreciación que hace Álvaro García Linera, ¿no? Si bien tú tienes entornos que no es el que dinamita, de hecho. Que no, que está buscando alianzas, pero también le ha ligado de todos lados, ¿no es cierto? Pero yo coincido un poco con el hecho de que tú puedes tener entornos dinamitadores, pero esos entornos no van a actuar si es que tú no quieres que actúen, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ver un poco el liderazgo, ¿no? Es decir, si el liderazgo se siente cómodo con que estén todo el día, eres el único, nunca va a haber algo mejor que vos, nunca ha habido algo tan bueno como vos, el pasado es un desastre, el presente es maravilloso, el pasado es maravilloso, el presente es un desastre. Es decir, si te vas a alimentar solamente de esto, entonces yo creo que ahí hay un error de partida de los líderes. Un líder tiene que tener la capacidad de ser autocrítico, un líder tiene que tener la capacidad de escuchar, un líder tiene que tener la capacidad de saber cuando se ha equivocado, de reconocer cuando se equivoca, de reconocer cuando la gente está esperando algo distinto, ¿no es cierto? Porque de otra manera no eres pues un líder que represente a todos, ¿no? ¿Y quiénes intentan recomponer para irnos al corte? ¿Quiénes recomponen? A ver, yo creo que ahí quería jugar un rol el ex vicepresidente Álvaro García, ¿no? ¿García Linera? Sí, por ahí ha sido víctima de la dinamita, ¿no? De esta lógica, él no es obsecuente con lo que vos dices, entonces está en tu contra y te odia, y no, entonces es muy difícil jugar, ir a pacificar una guerra no es fácil. ¿No? Y tiene el riesgo de que te puedan incendiar al medio. Sin ser llamado traidor, ¿alguien más recompone, Susana, en el espectro más? Bueno, es que yo creo que hay un grupo grande de gente que te recompone. Tú tienes la mayoría del MAS, Claudia, ¿no es cierto? Cuando tú miras las encuestas, etcétera, y dices, y lees que un 45% te dice, sentaría bien uno nuevo del MAS, o un 50% te expresa su malestar por la pelea del MAS. Entonces es mayoritariamente la base que vota por el MAS, que no está cómoda con esa situación, y que por supuesto esta cuestión que tú dices, ay, andan pisando huevos, no nombran esto, no nombran aquello, no le ponen título a las cosas, quizás eso sea precisamente con una intención de no seguir dinamitando las cosas. Alguna vez yo escuchaba, digamos, de las dos alas decir, bueno, aquella persona que no toma una postura es los tibios, hoy día los tibios no nos sirven de nada, cuando yo creo que más bien es el mundo tibio el que hoy día dentro del MAS es el que puede ser capaz de recomponer un MAS, de encontrar una salida, de sin tener esos exabruptos en contra de los que ayer marchaban con ellos, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que mayoritariamente dentro del movimiento al socialismo, si tú sacas a los entornos y realmente, como alguna vez Andrónico Rodríguez dijo, ¿no? Hay que ponerle un parche en la boca a los entornos, tienen que callar los entornos y hablar los líderes, ¿no? Si realmente eso sucedería, ¿no? Se encontrarían con un MAS que privilegia este proceso de cambio, un MAS que privilegia la existencia de un instrumento político, un MAS que privilegia un proceso político que por supuesto no ha terminado, ¿no? Es decir, que puede tener la necesidad de reinventarse, de repensarse, pero por supuesto que a pobreza cero no hemos llegado, ¿no? Bueno, concluye el tiempo, volveremos a sentarnos. Susana Bejarano y Carlos Saavedra intercambiaron sus percepciones. Hoy Tarija habló. Tarija no solamente es literatura, poesía, vino, flores, jamón. Tarija es también cuna de estas miradas que nos ayudan a comprender el conjunto del país.